Las 7 cualidades clave del liderazgo son el resultado de 3.300 años de análisis de líderes, desde 600 años antes de Cristo hasta la actualidad. Investigadores y estudiosos del comportamiento humano han observado durante siglos los patrones que se repiten entre quienes lideran naciones, organizaciones y movimientos. Desde figuras antiguas como Ciro el Grande de Persia, hasta líderes contemporáneos como Jack Welch o Steve Jobs, todos ellos comparten principios que se han mantenido intactos a través del tiempo. Y lo más importante, todas estas cualidades pueden aprenderse. No se trata de talentos innatos ni de privilegios exclusivos. Son habilidades que se desarrollan con práctica deliberada. Porque lo que alimentas con tu atención crece. Lo que piensas con regularidad se fortalece en tu mente. Igual que una semilla que, al recibir agua y luz, germina, así también florecen estas cualidades cuando las cultivas conscientemente. Si decides pensar en ellas, trabajarlas y enfocarte en desarrollarlas, inevitablemente comenzarás a transformarte en un líder. La primera cualidad, y la más importante de todas, es la visión. Los líderes tienen una imagen clara del futuro que desean construir. No reaccionan simplemente ante lo que ocurre, diseñan lo que quieren lograr. Si no tienes la visión de convertirte en un líder mundial cuando estás iniciando tu proyecto desde la mesa de la cocina, es muy probable que nunca alcances el éxito. Por eso, desde el inicio, debes imaginar lo más grande. Hazte esta pregunta: si yo ya fuera el número 1 en mi campo, si ya liderara mi industria a nivel mundial, ¿en qué sería diferente a lo que soy hoy? ¿En qué cambiaría mi manera de pensar, de actuar, de trabajar, de tomar? ¿Cómo sería mi empresa, mi proyecto o mi vida si operara desde ese nivel? Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron en un pequeño garaje sin fama ni recursos, pero con una idea clara: construir un ordenador Apple que cualquier persona pudiera tener en casa. No era solo una idea tecnológica, era una visión de transformación. Bill Gates también tenía una visión: que hubiera un computador en cada escritorio y en cada hogar. Cuando compartió esta idea a finales de los años 70, muchos lo consideraron un loco. Ejecutivos de IBM aseguraban que no había ninguna razón por la cual alguien querría tener un ordenador personal en casa, pero solo pasaron unos años antes de que esa visión conquistara el mundo. La demanda se disparó. El único obstáculo era cómo desarrollar la tecnología y el software adecuados, ¿no? Hoy en día, si no tienes un ordenador o un teléfono inteligente, estás fuera del sistema. Tu móvil es un ordenador, tu tablet es un ordenador, tu casa probablemente tiene más de uno. Todo eso comenzó con una visión. Por eso, si hoy te dijeran que puedes ser un líder mundial en tu campo, ¿cómo responderías? Si tu empresa ya estuviera entre las mejores del mundo, ¿qué estarías haciendo diferente? Aquí viene la clave: da el primer paso. Siempre es el más difícil, porque te obliga a salir de tu zona de confort, y esa zona es más poderosa de lo que imaginas. La mayoría de las personas nunca alcanza su potencial, no por falta capacidad, sino porque están atrapadas en esa zona segura. Se sienten cómodas, pero esa comodidad es un ancla, es un freno silencioso que detiene el crecimiento. Solo cuando das ese primer paso, todo comienza a cambiar. Es en ese instante cuando sales de la niebla, y en cuanto lo haces, ves el segundo paso, luego el tercero, luego el cuarto. A medida que avanzas, tu autoestima crece, tu confianza se fortalece, tu creatividad se activa. Comienzas a tener ideas que antes no estaban ahí. Otros te lo notan, te preguntan qué ha cambiado, quieren saber qué estás haciendo diferente. Y la verdad es que solo hiciste una cosa. Te atreviste a tener una visión y actuar. Esa es la gran diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan. Los líderes no esperan garantías. No necesitan tener todos los recursos ni todas las respuestas. Simplemente dan el primer paso. Y lo dan con fe, con decisión, porque saben que los detalles del camino se revelan solo cuando empiezas a caminarlo. En la Biblia se dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Y esto es más que una frase espiritual, es una ley universal. Cuando no tienes visión, tu vida da vueltas en círculo. Sobrevives, pero no creces.
Eres como los israelitas que vagaron durante 40 años en el desierto, no porque les faltaran piernas o fuerza, sino porque no tenían una dirección clara, no tenían un destino, hasta que alguien dijo, vamos. Y Moisés tomó el liderazgo y avanzaron. Eso es lo que ocurre cuando tú también decides tener visión. Tu mente se organiza, tus decisiones se alinean, tu energía cambia. Por eso, ahora quiero que te imagines sin límites. Imagina que ya tienes todas las habilidades que necesitas. Imagina que cuentas con todos los recursos, los contactos, el tiempo y la experiencia. Porque aunque hoy no los tengas, puedes adquirirlos. El potencial humano es inmenso. Puedes aprender cualquier cosa si estás dispuesto a enfocarte y a trabajar por ello. Una persona promedio tiene más potencial del que podrá usar en toda su vida. Y tú no eres una persona promedio. Puedes lograr cualquier objetivo si tienes una visión clara y un compromiso real. Imagina entonces tu futuro ideal, tu vida perfecta, tu mejor versión. Escríbela, léela, visualízala cada día. Porque ese es el punto de partida del verdadero liderazgo. El primer paso, la línea invisible entre quienes imaginan y quienes construyen. Esa fracción de segundo en la que decides que ya no puedes seguir igual, que algo en ti exige avanzar, aunque no sepas con certeza hacia dónde. Ese momento tan sutil y silencioso es donde nace el liderazgo verdadero. No en los discursos ni en las metas escritas en pizarras, sino en la decisión íntima, personal, de dejar atrás la pasividad. Pero dar ese primer paso no es solo un acto físico, es una ruptura emocional, porque al moverte hacia lo desconocido estás renunciando, aunque sea por un instante, a la seguridad de lo previsible, y eso para la mayoría es aterrador. Vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a conformarnos, a permanecer donde estamos. Nos dicen que está bien esperar, que ya llegará el momento, que aún no estamos listos. Pero los líderes no esperan, actúan. Y aquí aparece una de las verdades más duras del desarrollo personal. Nadie va a darte permiso para empezar. Nadie va a asegurarte que funcionará. Y eso es precisamente lo que hace del liderazgo algo tan escaso. Porque dar el primer paso sin ninguna garantía es en esencia un acto de coraje. Salir de la zona de confort no duele por lo que dejas atrás, sino por lo que aún no puedes ver adelante. Es como lanzarte a un puente que sabes que debes cruzar, pero cuya mitad está cubierta de niebla. Sabes que al otro lado hay algo mejor, pero no puedes verlo con claridad. Y ahí es donde la mayoría se detiene. En la duda, en el todavía no, en la parálisis que viene disfrazada de prudencia. Pero el líder, el verdadero líder, entiende que actuar es lo que despeja la niebla, que solo al avanzar se revelan los siguientes pasos, porque la visión, por más poderosa que sea, solo se activa cuando se acompaña de movimiento. El pensamiento crea el deseo, pero es la acción la que construye el camino. Muchos esperan a sentirse listos, a tener más confianza, a dominar por completo el plan, pero la confianza no es el punto de partida, es la consecuencia. La seguridad personal no llega antes de actuar, llega como resultado de haber actuado. Cada paso que das, aunque sea pequeño, construye en ti una identidad más fuerte. No necesitas certeza, necesitas intención. Y es ahí donde empieza la diferencia real. Los líderes no son los más preparados, son los más dispuestos a arriesgarse, a equivocarse, a intentarlo aunque el panorama no esté completo. Porque han comprendido que la cosa es la peligrosa que el error, que quedarse quieto por miedo a fallar es en realidad fallar por elección. La acción tiene un efecto colateral poderoso, transforma la percepción que tienes de ti mismo. No importa si el resultado es inmediato o si tropiezas en el camino. El simple hecho de haberte movido en dirección a tu visión cambia la historia que te cuentas cada día. Ya no eres alguien que sueña, eres alguien que comienza, y eso lo cambia todo. La autoestima no se construye con afirmaciones vacías, sino con actos alineados a tus metas. Cada vez que haces algo que sabes que debías hacer, aunque te incomode, te respetas más. Y ese respeto propio es la raíz de la confianza, del carácter, de la autoridad con la que más adelante otros te escucharán. Porque la gente no sigue a quienes lo saben todo, sigue a quienes se atreven, a quienes avanzan primero, a quienes están dispuestos a abrir el camino aunque haya dudas. Ese es el liderazgo que inspira, no el que exige, sino el que demuestra, no el que da órdenes, sino el que da ejemplo.
Imagina ahora que estás parado frente a ese primer paso que sabes que debes dar. Puede ser enviar ese mensaje, hacer esa llamada, cerrar una etapa, iniciar un proyecto. Tal vez parezca insignificante, pero no lo es. No porque lo que hagas hoy determine todo tu destino, sino porque marca un antes y un después. Porque define tu relación contigo mismo, porque representa un mensaje poderoso a tu subconsciente. He comenzado. Y ese es el punto de inflexión. No los resultados, no los logros, sino el instante en el que rompes el patrón de espera y decides actuar. Ahí es cuando tu visión deja de ser una idea y comienza a convertirse en destino. A lo largo de mi carrera, he visto cómo personas con menos recursos, menos habilidades técnicas, incluso con menos educación formal, alcanzan niveles extraordinarios de liderazgo simplemente porque fueron las primeras en moverse, porque entendieron que el mundo no cambia por lo que piensas, sino por lo que haces con eso que piensas. Y es que no hay nada más poderoso que la acción alineada con un propósito claro. La acción te da retroalimentación, te muestra lo que funciona y lo que no. Te obliga a adaptarte, a pensar mejor, a tomar decisiones más inteligentes. La acción activa tu creatividad, te vuelve más ágil, más despierto, más vivo y sobre todo te saca del estancamiento, del bucle mental, de la preparación interminable. Por eso, si estás esperando el momento perfecto para comenzar, déjame decírtelo con claridad, ese momento no existe. El liderazgo empieza cuando tú decides empezarlo, con lo que tienes, donde estás, sin promesas de éxito inmediato, pero con la certeza de que cada paso que das te convierte en alguien diferente, más fuerte, más capaz, más confiado. Dar el primer paso no te garantiza que lograrás tu objetivo, pero no darlo sí garantiza que no lo harás. Pero hay algo más profundo que acompaña al primer paso, algo que lo sostiene cuando las cosas no salen bien. Porque iniciar es importante, pero continuar cuando surgen los obstáculos, cuando la incertidumbre se convierte en realidad, cuando el camino se vuelve más largo de lo esperado, eso requiere una cualidad que muy pocos cultivan de forma consciente: el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Es levantarte cada día sabiendo que las dudas siguen ahí, que el fracaso es posible, pero que tu propósito lo vale. Es elegir la acción aún cuando cien nestas testortes. El tejosels portos o la cela vestes tempton terminas posponon veces el temblor interno de quien no tiene certezas, pero sí tiene compromiso. Esa es la marca real del líder, su capacidad de moverse incluso en medio de la niebla emocional. Y no se trata de ser temerario ni de aparentar fortaleza. El coraje real es silencioso, no necesita demostraciones públicas, se forja en lo interno, en esos momentos en los que nadie está mirando y tú sabes que podrías quedarte quieto, pero no lo haces. Porque hay algo dentro de ti que no acepta vivir pequeños. Cada líder que ha dejado huella en la historia ha enfrentado momentos en los que todo parecía estar en contra. Situaciones en las que las críticas, las dudas ajenas y las propias, el cansancio o la falta de recursos lo empujaban a detenerse. Y sin embargo, persistieron, no porque sabían que ganarían, sino porque no estaban dispuestos a abandonar su visión sin luchar por ella. La mayoría de las personas espera sentirse seguras para tomar decisiones, pero los líderes comprenden que es al tomar decisiones cuando se construye la seguridad. No se espera a tener coraje, se entrena, se cultiva. Cada vez que eliges actuar con valentía, estás fortaleciendo esa musculatura interna. Cada vez que enfrentas una conversación incómoda, tomas una decisión difícil, te expones a una posibilidad de rechazo o asumes responsabilidad, cuando sería más fácil culpar a otro, te estás volviendo más fuerte, ¿no? La sociedad de hoy sobrevalora la comodidad y subestima la valentía. Nos enseñan desde niños a evitar el error, a minimizar el riesgo, a no destacar demasiado, a no incomodar. Pero el liderazgo no nace en la comodidad, nace en la fricción. En el momento incómodo, en el que haces lo correcto, aunque sea lo más difícil. Y es que no hay avance sin riesgo. El miedo al error ha paralizado más sueños que el error mismo, porque fallar duele, pero no intentar es lo que realmente destruye. El líder lo sabe que cada paso hacia adelante lo expone, pero también lo fortalece. Y por eso, el coraje no se trata de tener resultados inmediatos, sino de ser fiel al camino que elegiste.
En el mundo empresarial, por ejemplo, las ideas innovadoras no siempre son bien recibidas. De hecho, los grandes cambios casi siempre comienzan como amenazas para quienes están instalados en el modelo viejo. Se burlaron del iPhone, lo llamaron un juguete, subestimaron el potencial de Internet, dijeron que nadie pagaría por ver películas en línea y sin embargo los que tuvieron el coraje de desafiar el pensamiento dominante terminaron cambiando el juego. Esa es la gran lección. El coraje de actuar con visión es lo que separa a quienes observan el cambio de quienes lo crean. Es lo que convierte a una persona común en una figura influyente. No se necesita valentía para hacer lo que todos hacen. Se necesita para abrir camino donde aún no hay sendero. Y no siempre serás comprendido. En ocasiones serás criticado, incluso por personas cercanas, porque cuando tú te atreves a crecer, a moverte, a soñar en grande, inevitablemente desafías las creencias de quienes prefieren quedarse igual. Eso puede doler, pero el líder no está guiado por la necesidad de aprobación, está guiado por una visión más grande que su miedo. En realidad, el coraje no es un acto aislado, es una forma de vivir, es construir una relación distinta con el miedo. No como enemigo, sino como señal, como indicador de que ahí, justo ahí donde sientes incomodidad, es donde está el próximo nivel de tu crecimiento. No huyas de ese lugar, no te detengas en la puerta. Entra, habita el espacio incómodo hasta que se convierta en tu nuevo estándar. Recuerda esto, los líderes no nacen en la certeza, sino en el conflicto. No emergen cuando todo es fácil, sino cuando se elige avanzar en medio de la dificultad. Y el coraje no solo transforma tu vida, inspira a los demás, porque cuando alguien te ve actuar con valentía, le das permiso, aunque sea inconsciente, participare para hacer lo mismo. Por eso no subestimes el impacto de tu coraje. Tal vez pienses que solo estás tomando una decisión personal, pero en realidad estás abriendo caminos para muchos otros que aún no se atreven. El mundo no necesita más personas que sean instrucciones. Necesita referentes, personas que se atreven a actuar y a actuar con visión, con propósito, con coraje, personas como tú. Hay algo en el liderazgo que, aunque no siempre se ve a simple vista, lo sostiene todo desde las raíces. Es invisible en los primeros minutos, pero inconfundible con el tiempo. Es lo que separa al líder verdadero del manipulador disfrazado de líder. Es lo que hace que las personas sigan a alguien incluso en medio del caos, incluso cuando no tienen todas las respuestas, incluso cuando todo está en juego. Esa cualidad es la integridad. La integridad no es una postura moral ni una estrategia de relaciones públicas, no es una imagen ni una frase bonita para colocar en la pared de una oficina, es un modo de estar en el mundo. Es la coherencia profunda entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es la certeza silenciosa de que puedes confiar en ti mismo y que los demás también pueden hacerlo. Y eso es algo que las personas perciben sin que tengas que decirlo, porque la integridad no se anuncia, se transmite, no se explica, se siente. Basta observar cómo respondes cuando nadie te está mirando, cómo hablas de los demás cuando no están presentes, cómo cumples tus promesas aunque no haya consecuencias si las rompes. Ahí está la integridad, en lo invisible, en lo incómodo, en lo fácil de evitar. Una de las formas más rápidas de perder el liderazgo es decir una cosa y hacer otra. Y no porque alguien te descubra, sino porque tu palabra pierde fuerza, incluso ante ti mismo. Un líder que miente, que exagera, que promete por impulso, no solo pierde credibilidad, pierde autoridad. Y cuando pierdes autoridad, ya no lideras, solo das órdenes que nadie respeta. He visto a personas sumamente inteligentes, carismáticas, con grandes ideas, destruir su carrera simplemente porque su palabra no valía nada, decían que harían algo y no lo hacían, prometían y no cumplían. Y al principio, eso puede parecer insignificante. Tal vez nadie lo note, pero el tiempo es el juez implacable de la integridad. Siempre revela quién es quién. Porque puedes impresionar a muchos durante un rato, pero no puedes liderar a nadie durante mucho tiempo si no tienes carácter. La integridad no solo inspira respeto, inspira lealtad. La gente sigue a líderes que son confiables, que son constantes, que no cambian sus principios según la conveniencia del momento. Y eso no significa que tengas que ser perfecto, significa que debes ser congruente, significa que cuando te equivocas, lo reconoces, que cuando prometes algo, haces todo lo posible por cumplirlo, que cuando nadie te exige responsabilidad,
tú la tomas de todas formas. Porque sabes que tu liderazgo se construye o se derrumba con cada elección pequeña. Hace años conocí a un empresario que me enseñó más sobre liderazgo con su conducta que con sus palabras. No era el más extrovertido ni el más moderno, pero todos confiaban en él, no por su habilidad para vender, sino por su reputación. Era conocido por una sola cosa: cumplía su palabra. Eso era todo, y era suficiente. Podía obtener financiación, cerrar alianzas, formar equipos, con una simple llamada, porque quienes lo conocían sabían que si decía "lo haré", era un hecho. Esa es la fuerza real de la integridad. Te da poder, no el poder de controlar a otros, sino el poder de ser confiable, de dormir tranquilo, de construir relaciones duraderas. Mientras muchos líderes improvisan máscaras, el verdadero líder construye una base firme con verdad, compromiso y responsabilidad, ¿no? La integridad también te protege, porque en un mundo donde todo cambia, donde los mercados son volátiles, las tendencias pasajeras y las opiniones mutan cada día, tu carácter es tu único terreno firme. Puedes perder un proyecto, un cliente, un negocio, pero si mantienes tu integridad, lo puedes reconstruir todo, porque la confianza que generas vale más que cualquier contrato. Y no se trata de grandes actos heroicos, se trata de elecciones diarias. Elegir no exagerar una historia para quedar mejor, elegir no hablar mal de alguien aunque ganes puntos con ello, elegir decir no a una oportunidad que contradice tus valores, elegir hacer lo correcto incluso cuando nadie lo espera, porque sabes que no se trata de lo que los demás ven, sino de quién estás siendo tú, contigo mismo. La integridad no solo te da autoridad ante los demás, te da paz interior. Te miras al espejo con respeto, y eso no tiene precio, porque cuando tu palabra es sólida, tú eres sólido. Y eso, en el mundo de hoy, es un acto de liderazgo. Ninguna estrategia, ningún talento, ninguna visión podrá sostenerse en el tiempo si no va acompañada de integridad. Por eso esta cualidad no es un lujo, es una necesidad, es la columna vertebral del liderazgo auténtico. Sin ella, todo se tambalea. Con ella, incluso en medio del caos, puedes mantenerte firme. Así que hazte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Pueden confiar en mí? ¿Pueden confiar en que haré lo que digo? ¿Pueden confiar en que, aunque las cosas no salgan perfectas, voy a actuar con honestidad, sin ocultar, sin culpar, sin evadir? Y aún más importante, ¿puedo confiar en mí mismo? ¿Puedo contar conmigo cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Puedo sostener mis principios cuando nadie me obliga a hacerlo? Ahí comienza el verdadero liderazgo, no en las multitudes que te aplauden, sino en la promesa que te haces y te cumples cuando estás solo. Esa es la clase de líder que vale la pena seguir. Uno de los momentos más definitorios en la vida de cualquier persona no ocurre frente a una multitud ni bajo los focos. Sucede en silencio, en lo privado, es ese instante en que dejas de culpar y comienzas a asumir. Ese paso invisible que separa a los adultos de los eternos adolescentes emocionales. Ese cruce de línea en el que dices, a partir de ahora, soy responsable de mi vida. Ese momento lo cambia todo, porque mientras no tomes plena responsabilidad, seguirás atado a las circunstancias. Serás rehén del pasado, de tus padres, de la economía, de tu jefe, del sistema, de tus errores o del azar, y no hay liderazgo posible desde ese lugar. El verdadero líder no se justifica, no culpa, no se queja, asume, reconoce, responde. En la cultura actual, estamos rodeados de excusas bien disfrazadas. No tuve las oportunidades, no me apoyaron, no es el momento, la vida no es justa. Yo no soy así por elección, sino por lo que me pasó. Son frases comprensibles, humanas y profundamente limitantes. Cada vez que dices una de ellas, estás declarando que tú no tienes el control, que no tienes poder. Y si no tienes poder sobre ti mismo, entonces, ¿cómo vas a liderar algo o a alguien? Los grandes líderes son profundamente responsables, y eso no significa que nunca se equivoquen, significa que cuando se equivocan, lo admiten, que cuando algo sale mal, no buscan al culpable más cercano, sino que se preguntan, ¿qué parte de esto depende de mí? Esa pregunta tan simple es una de las más poderosas que puedes hacerte en cualquier situación, porque no importa cuán injusto parezca el escenario, siempre hay una parte que puedes influir. Y eso es lo que te devuelve el poder.
Recuerdo una enseñanza fundamental que se utiliza en las academias militares de élite. Cuando un cadete comete un error y es llamado por un superior, solo se le permiten 3 respuestas. Sí, señor. Que no hay espacio para justificaciones o sipigasis. No hay espacio para explicaciones emocionales. Solo hay espacio para la asunción total de responsabilidad. Y no es una medida dura, es una herramienta formativa. Están entrenando a personas que en el futuro deberán tomar decisiones bajo presión, en contextos complejos, donde culpar al entorno no resuelve nada. Están formando líderes. Y tú, si quieres liderar tu vida, tu negocio, tu familia, tu entorno, también debes adoptar esa disciplina. La responsabilidad no es una carga, es una liberación. Porque cuando asumes que todo lo que ocurre en tu vida es tu responsabilidad, no tu culpa, sino tu responsabilidad. Dejas de esperar que algo externo te rescate, tomas el control, te conviertes en protagonista. Nadie puede construir un futuro sólido mientras siga aferrado a los escombros del victimismo. Nadie puede avanzar mirando hacia atrás, señalando con el dedo a quien le falló, a quien no le dio lo que necesitaba, a quien no lo entendió. Por duro que sea, es necesario soltar todo eso, no para justificar lo que pasó, sino para que eso deje de definirte. La responsabilidad es el puente entre lo que eres hoy y lo que puedes llegar a ser. Es la base de la madurez emocional, la que te permite decir, no estoy donde quiero, pero sé que puedo llegar. Esa frase no puede nacer del enojo, ni de la queja, ni del juicio, solo puede nacer del compromiso. Y el compromiso empieza cuando dejas de mirar afuera y comienzas a mirar dentro. Y aquí hay un matiz importante. Ser responsable no es culparte por todo, es responder con inteligencia, no con autocastigo. Es reconocer que, aunque no hayas elegido la situación en la que estás, sí puedes elegir cómo responder a ella. Puedes elegir tus pensamientos, tus decisiones, tus próximos pasos. Hay quienes pierden años esperando una disculpa, una validación, una ayuda, una señal. Pero el liderazgo no espera, el liderazgo actúa. Aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea en soledad. Y esa es la paradoja. Cuando asumes tu responsabilidad total, ya no estás solo porque comienzas a atraer a otros que también viven desde la responsabilidad. Se genera un círculo virtuoso. Te rodeas de personas comprometidas, íntegras, orientadas a soluciones. Porque el liderazgo responsable contagia. Henry Ford tenía una frase tan simple como brutal: no te quejes, no expliques, y aunque pueda parecer extrema, encierra una verdad poderosa. Quejarte no cambia nada. Explicarte todo el tiempo debilita tu postura. A veces, la mejor respuesta ante una dificultad es el silencio y la acción. Toma decisiones, asume errores, repara si es necesario, aprende rápido, corrige el rumbo, pero nunca te quedes atrapado en el círculo vicioso de la queja. El liderazgo empieza con una declaración: esto depende de mí. Y no se trata de convertirte en alguien duro, insensible o hiperexigente. Se trata de no negociar con tus excusas, de no hablarte como una víctima cuando sabes que tienes dentro de ti mucho más poder del que usas. Así que, si hoy estás enfrentando una situación complicada, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué oportunidad se esconde detrás? ¿Qué nueva habilidad estás llamado a desarrollar? Esa es la mirada del líder. No niega la realidad, la transforma. Y para transformar, primero debe responsabilizarse. En el corazón del liderazgo auténtico hay una decisión silenciosa pero constante: nunca conformarse con lo mínimo. Esa es la quinta cualidad que comparten todos los grandes líderes: la búsqueda incesante de la excelencia, ¿no? Y no se trata de perfección. Perseguir la perfección es agotador, irreal e incluso paralizante. La excelencia, en cambio, es un compromiso con dar lo mejor de ti, con mejorar cada día un poco más, con elevar tus estándares, incluso cuando nadie lo exige. Es esa energía que te empuja a rehacer, a revisar, a preguntarte: ¿esto es lo mejor que puedo dar? Y si la respuesta es no, entonces vuelves y lo haces mejor. Los líderes no buscan atajos, no hacen las cosas para salir del paso. Lo que hacen, lo hacen bien. No porque el mundo los mire, sino porque se miran a sí mismos con respeto. Y ese respeto se construye en el detalle, en la disciplina, en la
por entregar calidad, incluso en lo más pequeño. Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos durante una de las etapas más complejas de la historia mundial, era conocido por una exigencia casi inquebrantable con sus colaboradores. Uno de sus asistentes entregó un informe tras varios días de trabajo exhaustivo. Kissinger lo leyó y lo devolvió sin miramientos. «No es suficiente, hazlo de nuevo». El asistente, sorprendido, lo reescribió con más cuidado. Se lo entregó otra vez. Kissinger lo rechazó de nuevo. «Aún no es lo mejor que puedes hacer». Así, una y otra vez, hasta que el asistente, ya frustrado, volvió con el informe final y dijo: «Señor, este es el mejor trabajo que puedo entregar. No puedo hacerlo mejor». Y Kissinger respondió: «Está perfecto. Sí, ahora sí lo leeré». No era crueldad, era formación. Una lección que aquel joven nunca olvidaría. Nunca entregues menos de lo mejor que puedas dar. Los líderes entienden que la calidad no es solo una cuestión técnica, es una expresión de carácter. Es decirle al mundo: yo me respeto lo suficiente como para cuidar lo que hago. Y es también una forma de honrar a los demás. Porque entregar excelencia es una muestra de respeto al tiempo, la atención y la confianza de quienes te rodean. Y no se trata de tener más recursos ni de esperar condiciones ideales. De hecho, muchas de las empresas más exitosas del mundo comenzaron sin dinero, sin estructura, sin aval. Lo único que tenían era un compromiso radical con la excelencia. Hacer bien las cosas desde el principio, aunque fueran pequeñas, aunque no hubiera público, aunque el impacto inicial fuera invisible. La excelencia es acumulativa. Lo que hoy parece insignificante, mañana se convierte en reputación. Una pequeña mejora hoy, repetida durante meses o años, se transforma en una ventaja imposible de copiar. Por eso, los líderes no esperan a tener éxito para ser excelentes. Son excelentes y luego, como consecuencia, tienen éxito. Y lo más valioso, la excelencia se entrena. No es genética, no es un rasgo de personalidad, es un hábito, se construye en lo cotidiano, en lo que eliges hacer cuando nadie te mira. En esa presentación que podrías terminar rápido, pero decides revisar una vez más. En ese email que podrías enviar sin releer, pero decides corregir. En esa conversación difícil que podrías evitar, pero enfrentas con respeto y claridad. Muchos creen que alcanzar un estándar superior requiere talento. Y sí, el talento ayuda, pero lo que realmente marca la diferencia es el enfoque, es el esfuerzo inteligente, sostenido, es la capacidad de aprender de los errores y ajustar rápido. Es la voluntad de ir más allá de lo suficiente y apuntar a lo excelente. En un estudio reciente sobre pequeñas y medianas empresas que multiplicaron su facturación por 10, 20 y hasta 100 veces en apenas 3 años, los investigadores descubrieron un patrón común. Todas habían hecho de la calidad su prioridad absoluta. En un entorno altamente competitivo, donde muchas otras empresas ofrecían productos similares, estas lograron diferenciarse por una sola cosa: su compromiso con la mejora constante. Lo llamaron mejora continua e infinita, y fue ese principio el que las llevó al éxito. No necesitas tener la mejor empresa, ni el mejor equipo, ni los mejores recursos para comenzar a aplicar la excelencia. Solo necesitas hacerte una promesa simple y poderosa: lo que esté en mis manos lo haré con maestría. Tal vez no tengas el control de todo, pero sí tienes el control de cómo entregas tu trabajo, de cómo tratas a tus clientes, de cómo respondes ante los desafíos, de cómo evolucionas con cada error. Y eso, con el tiempo, te vuelve imparable. El mundo está lleno de personas que hacen lo justo para cumplir, pero el liderazgo exige otro nivel. Exige hacer lo que nadie espera. Exige levantar la mano y decir: esto puede hacerse mejor, y luego hacerlo, aunque cueste, aunque tome más tiempo, aunque no todos lo noten, ¿no? Porque aunque el reconocimiento tarde en llegar, aunque la recompensa no sea inmediata, tú lo sabrás, y eso basta. Porque la excelencia, al final, no es un estándar externo, es una relación contigo mismo, es vivir con la tranquilidad de saber que diste lo mejor, y eso es lo que construye tu legado.
Hay una cualidad que a menudo se subestima cuando hablamos de liderazgo y sin embargo es la que conecta a todas las demás. La visión necesita ser transmitida, el coraje necesita ser compartido, la integridad debe expresarse, la responsabilidad se demuestra y la excelencia debe comunicarse con claridad para que no se pierda en la ejecución. Esa cualidad es la comunicación. Comunicar no es solo hablar, es mucho más que articular ideas con fluidez o sonar convincente. Comunicar es conectar, es lograr que lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú crees, se traslade al interior de otra persona con tal nitidez que esa persona también empiece a verlo, a sentirlo y a creerlos. Un verdadero líder no impone, inspira y lo hace usando palabras con propósito. No lanza frases vacías ni discursos decorativos. Habla con una intención clara, construir un puente entre lo que él o ella ve y lo que los demás todavía no han visto. Imagina que un grupo de personas queda atrapado en una isla desierta. Nadie sabe cómo salir. Todos están confundidos, inquietos, buscando dirección. Uno de ellos se levanta y dice: tenemos que organizarnos. Uno buscará agua, otro construirá un refugio, otro recolectará comida. Tiene voz firme, suena lógico. Y empieza a dar órdenes. Todos lo miran, algunos lo siguen, pero nadie confía completamente. En ese momento, otra persona se levanta, no grita, no ordena, simplemente dice: cuando llegamos, vi una montaña hacia el oeste. Desde allí, creí ver una columna de humo. Si hay humo, tal vez haya personas, tal vez haya una aldea de Poscam de pescadores. Si cruzamos el bosque y llegamos allí podríamos encontrar ayuda, no prometo nada, no sé qué nos espera, pero si alguien quiere venir conmigo, lo intentaré y lo sigues. No porque tenga garantías, no porque tenga más autoridad, sino porque crees en lo que él cree. Eso es la comunicación, la capacidad de expresar una visión futura de manera tan clara y tan emocionalmente convincente que otros quieran ser parte de ella, incluso si no tienen pruebas, incluso si hay riesgo, incluso si no se sienten preparados, ¿no? Los grandes líderes no convencen con datos, transforman con significado, hacen que lo invisible se vuelva palpable, lo complejo, simple, lo lejano, alcanzable, y lo hacen con palabras que no solo informan, sino que despiertan algo adentro. Porque la comunicación no es un juego de técnica, es un acto de influencia emocional. Y esto no significa que tengas que ser un gran orador, no tienes que hablar en público ni dominar el arte de los discursos. Lo esencial es que sepas expresar con claridad lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas. Y sobre todo, que sepas escuchar. Porque la comunicación no empieza hablando, empieza escuchando con atención real. Los líderes escuchan para entender, no para responder. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, se abre, confía, y ahí nace la conexión auténtica. Desde ese lugar tus palabras tienen peso, no porque suenen bonitas, sino porque tienen sustancia emocional, porque han sido construidas sobre una comprensión profunda del otro. Un líder que no sabe comunicar no puede alinear, no puede motivar, no puede guiar, puede tener buenas ideas, incluso grandes intenciones, pero si no sabe cómo expresarlas con claridad y convicción, sus ideas mueren dentro de su mente, o peor aún, se malinterpretan. La historia está llena de proyectos que fracasaron no por falta de visión o de recursos, sino por falta de comunicación. Equipos que se fragmentaron porque no se dijeron lo que debían decirse a tiempo. Organizaciones que perterper on terisendeme arosión on teronocteon on tortenrumbo porque sus líderes hablaron demasiado o no hablaron lo suficiente. Y es que comunicar no es solo hablar cuando todo va bien, es tener el valor de decir la verdad cuando duele, es tener la humildad de pedir perdón cuando te equivocas, es tener la madurez de expresar lo que necesitas antes de que se convierta en resentimiento. Es tener la claridad de marcar dirección, aunque no tengas todas las respuestas. En el liderazgo, tu capacidad de comunicar define tu capacidad de influir. Y no se trata de manipular, se trata de construir confianza. La confianza no se impone, se gana una conversación a la vez, un gesto, una palabra, un silencio bien colododo, bien polesin, pone corcolabolo, torcocate escocado, un te escucho sincero, un no sé, pero lo vamos a descubrir juntos.
Por eso, si quieres crecer como líder, no solo trabajes en lo que sabes, trabaja en cómo lo transmites. No solo acumules conocimiento, aprende a convertirlo en un mensaje que otros puedan seguir. Y para eso necesitas claridad, emoción y presencia. Claridad para que tu mensaje no se pierda, emoción para que tu mensaje importe y presencia para que tu mensaje impacte. Los líderes que saben comunicar con autenticidad se convierten en faros, no porque lo sepan todo, sino porque iluminan el camino para los demás. Son capaces de tomar una visión compleja y traducirla en pasos simples, de tomar un miedo colectivo y convertirlo en coraje compartido, de tomar una crisis y convertirla en dirección. Y esa es tu tarea también, aprender a poner en palabras tu verdad más profunda, no para impresionar, sino para conectar, porque el mundo no necesita más voces vacías, necesita mensajes que transformen, y tú tienes uno. Solo necesitas el coraje de expresarlo con claridad, humanidad y propósito. Al final, después de la visión, del coraje, de la integridad, de la responsabilidad, de la excelencia y de la comunicación, queda una sola cosa que separa a los líderes de los espectadores: la acción. Nada sucede sin ella, nada cambia, nada evoluciona. Puedes tener una idea brillante, puedes sentirte motivado, comprometido, rodeado de recursos, incluso con todo el conocimiento disponible, pero si no haces algo con eso, no cuenta, no transforma, no importa, porque el liderazgo no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces. Y no hablamos de cualquier acción. No es moverse por moverse. No es estar ocupado sin dirección. Es actuar con propósito, con intención clara, con enfoque. Es moverse hacia la visión, incluso cuando la motivación desaparece. Es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no apetece, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie más cree. La acción es la expresión visible del liderazgo. Es lo que convierte las ideas en realidades. Es lo que vuelve tangible la visión. Es lo que traduce los valores en resultados. Richard DeVos, uno de los fundadores de Amway y uno de los empresarios más exitosos del siglo pasado, lo dijo con claridad en una conversación que tuve con él. Descubrimos que existe una relación directa entre la rapidez con la que una persona pasa a la acción sobre una nueva idea y su probabilidad de tener éxito en cualquier cosa. Lo que marca la diferencia no es cuánto sabes, sino cuánto tardas en actuar desde el momento en que comprendes lo que tienes que hacer. Esa brecha, ese espacio entre el conocimiento y la ejecución, es donde se estancan la mayoría de las personas. Y también es donde se destacan los líderes, porque actuar rápidamente no significa ser impulsivo, significa tener una relación saludable con la incertidumbre, significa no necesitar garantías para moverte, significa comprender que la claridad viene de la acción, no de la espera. Que no puedes pensar tu camino hacia el éxito, tienes que caminarlo. Que el aprendizaje más profundo no está en los libros, sino en la experiencia. Que los errores, bien asumidos, son maestros más sabios que cualquier manual. Cada vez que pasas a la acción, obtienes algo que nadie más puede darte, retroalimentación real, sabes lo que funciona y lo que no. Corriges el rumbo, ajustas, refinas, te vuelves más ágil, más lúcido, más estratégico, y eso te vuelve más fuerte. Además, actuar genera un efecto secundario que casi nadie menciona. Actuar te da energía, moverte, ejecutar, probar, avanzar. No solo cambia tus circunstancias, cambia tu estado emocional, te saca del estancamiento mental, activa tu cuerpo, te da momentum. Cada pequeña acción crea una sensación de progreso y el progreso, por pequeño que sea, es adictivo. Es lo que te mantiene vivo. ¿Has notado cómo te sientes después de posponer algo durante días? La carga mental aumenta, te agotas sin haber hecho nada. En cambio, el simple hecho de empezar, de dar el primer paso, reduce esa carga. Es como si algo dentro de ti se destrabara, porque el movimiento por sí solo ya es transformación. El liderazgo exige ese tipo de acción, constante, disciplinada, enfocada, no acciones grandiosas una vez al año, acciones pequeñas todos los días. El gran error es creer que los líderes hacen cosas extraordinarias. La verdad es que hacen cosas ordinarias, de manera consistente. La repetición con intención es lo que construye imperios. Los mejores no son los que hacen más cosas, son los que hacen las cosas correctas una y otra vez, sin interrupciones. No buscan motivación diaria, tienen sistemas, tienen estructuras, tienen una visión clara y se alinean a ella con hábitos firmes. Y esa es la mejor forma de liderar, no a base de
fuerza de voluntad, sino a base de estrategia. Porque la acción también necesita planificación. Hacer mucho no siempre significa avanzar. Lo esencial es saber qué hacer y por qué lo haces. Por eso, los líderes se preguntan constantemente, ¿esta acción me acerca o me aleja de mi visión? Si la respuesta no es clara, no lo hacen. Si la respuesta es sí, lo hacen sin demora, ¿no? Y aquí está el secreto que casi nadie quiere aceptar. Los líderes hacen muchas cosas sin ganas. Sí, también se levantan cansados. También tienen días de duda. También sienten miedo. Pero actúan de todos modos, porque entienden que actuar no es una cuestión de ánimo. Es una cuestión de compromiso. Y el compromiso no negocia con el estado de ánimo. No siempre tienes que estar motivado. Solo necesitas estar decidido. La mayoría de las personas espera sentir algo para empezar. Los líderes empiezan y entonces sienten. La emoción llega después de la acción, no antes. Quien entienda esto tendrá una ventaja para toda la vida. Así que si estás esperando sentirte preparado, inspirado o completamente seguro para hacer lo que sabes que tienes que hacer, podrías esperar toda la vida. No necesitas perfección, no necesitas permiso, solo necesitas moverte, dar ese paso, levantarte una vez más, hacer la llamada, iniciar el proyecto, hacerlo imperfecto, pero hacerlo. Porque el verdadero liderazgo no se construye en la teoría, se construye en el barro, en el terreno, en la realidad cruda de la acción. Y es ahí, en la ejecución diaria, donde los sueños toman forma, donde las ideas cobran vida, donde los resultados aparecen. Si lo haces, te equivocarás, seguro, pero también avanzarás. Y si corriges con humildad, aprenderás más en 6 meses de acción imperfecta que en 6 años de preparación silenciosa. Recuerda esto, la visión te da dirección, el coraje te impulsa, la integridad te sostiene, la responsabilidad te centra, la excelencia te diferencia, la comunicación te conecta, pero es la acción la que lo hace real. Llegados a este punto, ya no hablamos simplemente de cualidades aisladas. Ya no se trata de una lista para memorizar ni de un ideal lejano al que aspirar con la esperanza de algún día merecerlo. Las 7 cualidades que hemos recorrido no son conceptos abstractos, son herramientas reales, son piezas de una arquitectura interna que una vez comprendida y puesta en práctica transforma por completo tu forma de estar en el mundo. Visión, coraje, integridad, responsabilidad, excelencia, comunicación, acción, o cada una es una puerta, pero juntas forman un sistema de liderazgo personal. Y cuando ese sistema se activa dentro de ti, ya no necesitas que alguien más te valide, ni que las circunstancias sean perfectas, ni que todo esté claro para comenzar, porque entiendes algo que los líderes verdaderos comprenden en lo más profundo. Tú eres la causa, no el efecto. Y esa es la idea que quiero que grabes con fuego en tu conciencia. Tú eres la causa, ¿no? Cada uno de tus días tiene una dirección determinada por lo que decides pensar, hacer y sostener. No por lo que te pasa, ni por lo que los demás hacen contigo, ni por lo que el mundo externo dicta. Claro, las circunstancias existen, nadie lo niega. La vida puede ser dura, injusta y a veces impredecible, pero el liderazgo no se basa en negar la realidad. Se basa en no rendirse ante ella. En decir, puede que esto no lo haya elegido, pero lo que hago con esto sí depende de mí. Esa es la raíz de toda transformación real, ¿no? Porque en algún momento todos, sin excepción, enfrentamos un punto de inflexión, una conversación incómoda, un fracaso inesperado, una pérdida, un cambio, una sensación interna de estar repitiendo los mismos ciclos sin avanzar. Algo te sacude. Te obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarte, a preguntarte quizás en silencio, ¿es esto lo mejor que puedo ser? Y si la respuesta es no, aunque no sepas aún cuál es el siguiente paso, entonces ya has comenzado el camino. Porque el liderazgo no empieza con un plan perfecto, empieza con un no más, un hasta aquí, un esto no puede seguir así. Y a partir de ahí las cualidades que hemos explorado comienzan a cobrar vida, no como ideas bonitas, sino como principios que decides aplicar en lo cotidiano. No en conferencias, no en libros, sino en la forma en que llevas tu día, respondes tus correos, te hablas por las mañanas, te relacionas con tu pareja, diriges a tu equipo, educas a tus hijos o eliges qué hacer cuando nadie te está observando. La visión, entonces, deja de ser una imagen lejana, se convierte en una brújula real. Empiezas a filtrar tus decisiones por ella, no aceptas proyectos que no la respeten, no inviertes tiempo en relaciones que te alejan de tu dirección, no gastas
energía en problemas que no importan, porque tienes algo claro hacia dónde te diriges. El coraje ya no es un impulso momentáneo, es una práctica diaria, la valentía de elegir lo correcto frente a lo fácil, la fuerza de decir lo que piensas, de poner límites, de empezar aunque no sepas cómo va a terminar, de mostrarte aunque puedas fallar, y fallas, claro, pero ya no te detienes por eso, porque entiendes que el error no es el enemigo, sino el maestro. La integridad se vuelve tu ancla. El compromiso con ser el mismo por dentro que por fuera. Ya no necesitas fingir, ya no te interesa agradar a todo el mundo. Te importa estar en paz contigo, dormir tranquilo, que tu palabra tenga peso, que cuando digas sí, sea un sí real, que cuando digas no, no necesites justificarlo, porque has elegido vivir con verdad. La responsabilidad se convierte en libertad. Dejas de depender de excusas, ya no culpas al pasado, a tu entorno, a la economía, a tu jefe, a tu infancia, a tus padres. Asumes el timón, tomas decisiones, resuelves, pides ayuda cuando lo necesitas, no porque seas débil, sino porque eres adulto, porque sabes que liderar no es saberlo todo, sino encargarte de lo que te corresponde. La excelencia se vuelve tu estándar, no por vanidad, no por perfeccionismo, por respeto a tu tiempo, a tu trabajo, a las personas que te rodean. Haces las cosas bien porque puedes, porque hacerlo mal te insulta, porque sabes que cada detalle habla de ti. Y no necesitas que otros te presionen para mejorar, ya lo haces tú solo. La comunicación deja de ser solo hablar, es conectar, es escuchar con intención, es preguntar antes de suponer, es decir la verdad con respeto, es construir puentes con tus palabras, es darte cuenta de que cada vez que hablas, puedes herir, o puedes sanar, puedes alejar, o puedes inspirar. Y eliges inspirar, y la acción se convierte en tu forma de pensar. Ya no eres alguien que dice, lo haré. Eres alguien que lo hace, que prueba, que experimenta, que corrige, que se levanta cada vez más rápido, que no necesita estar motivado para moverse, porque el movimiento ya es parte de su identidad. Ese es el poder de integrar estas cualidades. Ya no necesitas recordarlas constantemente, se vuelven parte de ti, no las aplicas, las encarnas, y no porque un día despertaste iluminado, sino porque un día decidiste empezar, y luego decidiste continuar, y lo haces cada día, en lo que eliges pensar, en lo que eliges hacer, en lo que eliges sostener, incluso cuando nadie lo ve. Eso es lo que transforma tu vida, no una charla, no una lectura, no una inspiración pasajera. Lo que cambia tu mundo es lo que haces con lo que sabes, lo que decides cada vez que podrías rendirte y eliges avanzar. Lo que sostienes cuando las emociones bajan y las excusas regresan. Lo que construyes cuando ya nadie cree en ti, excepto tú. Porque en el fondo eso es el liderazgo. Una relación contigo mismo que no está a la venta, una fuerza interna que no depende de aplausos, un pacto silencioso con tu propia grandeza. Ahora que lo sabes, que lo has escuchado, que lo has comprendido en lo más profundo de tu conciencia, hay una pregunta inevitable que se hace presente. Una que ningún líder puede evitar por mucho tiempo. Y ahora, ¿qué es que barobas se hace la nana? Dices, porque conocer estas 7 cualidades no te convierte en líder, comprenderlas tampoco, admirarlas menos. Lo que cambia tu vida y la de los demás es aplicarlas, es tomarlas, bajarlas a tierra y hacerlas carne en tu día a día. Y no en un momento grandioso, sino en los detalles más comunes, donde nadie aplaude, donde casi nadie ve. Es en cómo te levantas por la mañana, en cómo tratas al primero que te habla, en cómo respondes a una crítica, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas, en lo que haces cuando nadie espera nada de ti y tú igual decides dar más. Es ahí donde el liderazgo se vuelve real, porque el liderazgo no es un puesto, ni un título, ni una autoridad impuesta. Es una presencia, una influencia natural, una energía que emana de ti cuando eres coherente con lo que dices que valoras, cuando hay una alineación entre lo que crees, lo que decides y lo que haces. Eso no necesita presentaciones, se siente. Y aquí viene un punto clave que no puedes pasar por alto. El entorno en el que te encuentras puede elevarte o anestesiarte. Puedes tener toda la intención de crecer, de aplicar estas cualidades, de liderarte. Posiéndose necesitas prodet l'alba de sei hasta la posiada do te dado necesidad necesare pesqueseas que viven justificándose, que temen avanzar, que se burlan de quien aspira a más, que critican al que lo intenta. Poco a poco vas bajando el volumen de tu voz interior. Sin darte cuenta te adaptas y dejas de avanzar. Por eso, una parte fundamental del liderazgo es elegir con claridad en qué ambientes te vas a mover, qué conversaciones vas a alimentar, a qué contenidos vas a exponer tu mente, a qué personas vas a abrirles la puerta de
Tú Tú no puedes controlar todo lo que te rodea, pero sí puedes decidir qué permites que te influya. Y esto, aunque parezca pequeño, es uno de los gestos más poderosos del liderazgo personal. El entorno no solo te impacta, te programa, modela tu lenguaje, tu energía, tus creencias, te hace pensar que ciertos niveles de mediocridad son normales, que ciertos comportamientos son lo que hay. No por maldad, por adaptación. Entonces, ¿qué haces? Construyes tu entorno con intención, decides con quién hablas, qué tipo de conversaciones vas a tener, qué tipo de libros vas a leer, a qué contenido le vas a dar tu atención, qué hábitos vas a cultivar, qué reglas vas a poner para proteger tu mente. Tú te conviertes en el guardián de tu propio mundo interior. Y esa es una de las tareas más invisibles pero más importantes de todo líder. Ahora bien, esto no significa que tengas que alejarte de todos los que no piensan como tú. Significa que no dejes que las voces más ruidosas sean las menos conscientes. Que si alguien quiere opinar sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu ritmo, se haya ganado el derecho de hacerlo viviendo con coherencia. Un líder no rechaza a las personas, pero sí elige con mucho cuidado quién influye en su manera de pensar. Y ese filtro no es arrogancia, es responsabilidad, porque sabes que lo que entra por tus ojos y oídos moldea lo que sale de tu boca y de tus acciones. Y si tu liderazgo va a impactar a otros, entonces tienes la obligación de proteger lo que alimenta tu mente. Esto nos lleva a un punto de inflexión. Ya no se trata solo de lo que haces. Ahora se trata de en quién te estás convirtiendo, porque cada decisión que tomas, cada conversación que permites, cada excusa que aceptas o cada límite que colocas, te está construyendo, te estás formando con cada elección. No eres un producto terminado, estás en constante creación. Y tú eliges si te estás creando desde el miedo o desde la visión, desde el ego o desde el propósito, desde la queja o desde el compromiso. El verdadero liderazgo no es una meta, es un modo de ser. No termina cuando logras un resultado, se expresa en cómo lo logras y se fortalece con cada elección coherente que haces cuando podrías haber elegido algo más fácil, ¿no? Por eso, más que apuntar a un objetivo, apuntas a una identidad. No es quiero lograr esto, es quiero ser esto. Quiero ser alguien que ve claro, que actúa con coraje, que es íntegro aunque nadie lo exija, que se hace responsable sin culpas, que entrega excelencia aunque no haya premios, que comunica con claridad y compasión, que actúa cada día, sin importar si hay o no motivación. Cuando decides ser eso, todo empieza a ordenarse, las decisiones se simplifican, el ruido externo se reduce, tu energía cambia, las personas correctas comienzan a aparecer, los proyectos adecuados te encuentran, las oportunidades se alinean. Y no porque tengas suerte, sino porque ya estás preparado. Entonces sí, ahora sí estás liderando. Y no necesitas decírselo a nadie, tu vida lo demuestra. Cuando integras estas cualidades, no como conceptos, sino como parte de tu identidad, algo profundo comienza a cambiar. Ya no sientes que estás tratando de mejorar o intentando ser mejor. En lugar de eso, comienzas a operar desde una versión más elevada de ti mismo, una que no necesita forzarse, una que ya entiende quién es y qué representa. No actúas desde la obligación, sino desde la claridad. Y esa claridad no es ruido mental ni exceso de ideas, es silencio interno, es saber lo que toleras y lo que no. Es levantarte cada mañana y aunque no tengas todas las respuestas, tener la certeza de que estás caminando en la dirección correcta. Ya no necesitas correr, solo sostener el paso, porque ahora entiendes que el liderazgo no es una velocidad, es un compromiso. Hay algo muy importante que pocos dicen: liderarte a ti mismo va a doler. Sí, porque crecer implica renunciar, implica perder versiones de ti que te dieron identidad, pero que ya no te sirven. Implica reconocer que tú también has sido parte del problema, que muchas veces el entorno no te limitó. Fuiste tú el que se conformó, que el miedo no era invencible, solo era cómodo. Y esa confrontación es incómoda, pero necesaria, porque no puedes liderar lo que no estás dispuesto a mirar de frente. El verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar culpables y empiezas a mirar con radical honestidad tu reflejo. No para juzgarlo, sino para responsabilizarte de lo que sigue, ¿no? Es ahí donde empieza la madurez real, donde ya no necesitas demostrar nada, donde dejas de buscar validación y comienzas a construir desde tu esencia, donde no compites, sino que creas, donde no reaccionas, sino que eliges, donde no dudas de tu valor, aunque todavía estés creciendo. Y esa transformación interna, aunque silenciosa, se manifiesta en todo lo que haces. Se nota en cómo escuchas, en cómo decides, en cómo respondes a lo que
antes te desequilibraba, se nota en tu mirada, en tu postura, en tu energía, en tu capacidad de sostener una conversación difícil sin perderte, en tu forma de mirar el conflicto no como amenaza, sino como posibilidad, porque eso es lo que cambia cuando lideras tu vida. Ya no esperas que las cosas sean fáciles, sino que tú seas fuerte. Entiendes que el éxito no es algo que te ocurre, es algo que se construye desde adentro. No es una consecuencia del entorno, sino del carácter. Y ese carácter no aparece de golpe, se forja con cada decisión incómoda, con cada límite que aprendes a poner, con cada impulso que sabes contener, con cada momento en el que haces lo correcto, aunque nadie lo vea. Y entonces descubres algo inesperado, que no necesitas hacer todo perfecto, que no necesitas tenerlo todo resuelto, que no necesitas estar en tu mejor momento cada día, porque tu compromiso ya no depende de tus emociones, depende de tu identidad. Y tu identidad ya no se define por lo que logras, sino por cómo te comportas mientras lo construyes. Ese cambio lo transforma todo, ¿eh? Comienzas a entender que no estás compitiendo con nadie, que tu único deber es superar a la versión de ayer, que el crecimiento no es un acto de violencia interna, sino de respeto profundo por tu potencial, que no necesitas ser el mejor del mundo. Solo necesitas ser el mejor tú que el mundo haya visto. Y desde ese lugar de madurez, comienzas a liderar también en lo invisible, en lo emocional, en lo espiritual, en la forma en que eliges la paz sobre la reacción, en cómo sostienes el foco mientras otros se distraen, en cómo elevas la conversación sin imponerte, en cómo dejas de hablar de ti y empiezas a interesarte genuinamente por los demás. Porque el liderazgo auténtico no se basa en ser el más fuerte, ni el más visible, ni el más brillante. Se basa en convertirte en una presencia confiable, en un referente silencioso que inspira no por lo que dice, sino por lo que es. Alguien que contagia orden en medio del caos, que da dirección cuando otros se sienten perdidos, que escucha cuando nadie quiere oír, que permanece firme sin necesidad de imponerse. Y no necesitas miles de seguidores para eso, basta con una sola persona a quien hayas influenciado positivamente, basta con que tu forma de vivir sea una invitación a la conciencia, basta con que tú en tu vida seas coherente, porque eso deja huella. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la conveniencia, estás liderando. Cada vez que actúas con responsabilidad cuando podrías lavarte las manos, estás liderando. Cada vez que cuidas tus palabras, que eliges con calma, que das lo mejor de ti sin esperar reconocimiento, estás liderando. No necesitas esperar un cargo, una plataforma, una validación externa. El liderazgo empieza en el momento en que decides vivir como si tu ejemplo importara. Porque importa mucho más de lo que crees, y cuando lo haces día tras día, cuando lo sostienes aunque no tengas resultados inmediatos, cuando eliges la coherencia sobre el aplauso, entonces algo cambia en tu entorno y sin darte cuenta comienzas a transformar también la vida de otros, ¿no? Porque liderarte a ti mismo no solo te eleva a ti, eleva todo lo que tocas. Llegamos al final de este recorrido. Hemos explorado una a una las 7 cualidades que a lo largo de más de 3000 años de historia han definido a los grandes líderes: visión, coraje, integridad, responsabilidad, excelencia, comunicación y acción. 7 pilares que no son teoría, ni frases bonitas, ni secretos ocultos, sino verdades universales que cualquiera puede cultivar, ¿no? Pero la pregunta esencial no es si las conoces. La verdadera pregunta es, ¿vas a vivirlas? Porque estas cualidades no cambian nada mientras permanezcan en un cuaderno, en un video o en una conversación inspiradora. Lo cambian todo cuando se convierten en tu forma de vivir, cuando no necesitas recordarlas porque ya se expresan en lo que hay a las haces cada día, cuando dejan de ser conceptos y se vuelven identidad. La visión te dará dirección en un mundo saturado de distracciones. El coraje te permitirá avanzar cuando el miedo intente detenerte. La integridad te sostendrá cuando todo lo demás se tambalee. La responsabilidad te hará libre en lugar de víctima. La excelencia te diferenciará en un mar de mediocridad. La comunicación te conectará con otros en lo más humano. Y la acción convertirá todo lo anterior en realidad. No es un destino, es un camino. Y empieza aquí, con una decisión. No importa tu edad, tu historia, tus recursos o tu punto de partida, el liderazgo no le pertenece a los que nacen con privilegios. Le pertenece a los que eligen levantarse cada día
y ser responsables de lo que construyen. Imagina tu vida dentro de 5 años si aplicas con constancia estas cualidades. Imagina quién serías, a quién inspirarías, qué estarías creando. Y ahora imagina tu vida si no haces nada, si dejas que todo siga igual, si postergas, si esperas. La diferencia entre esas dos versiones no la define el destino. La defines tú, con cada elección, con cada paso, con cada día. El mundo no necesita más espectadores, necesita líderes. Y no me refiero a presidentes, a directores o a celebridades. Me refiero a personas como tú, dispuestas a vivir con visión, con coraje, con integridad. Personas capaces de ser faro en medio de la oscuridad. Personas que, con su ejemplo silencioso, muestran que sí es posible vivir de manera diferente. Ese es el llamado que tienes delante y nadie puede responderlo por ti. Es tu responsabilidad, es tu privilegio y también tu oportunidad, ¿no? Así que da el primer paso, luego el segundo y luego el tercero. No necesitas correr, solo mantenerte en movimiento, porque lo que hoy parece imposible, mañana será inevitable si te mantienes firme. Nunca olvides esto, el liderazgo comienza en ti, pero no termina en ti. Cada vez que eliges crecer, inspiras a otros a crecer, ¿no? Cada vez que eliges hablar con verdad, invitas a otros a hacer lo mismo. Cada vez que eliges actuar con valentía, abres camino para quienes aún no se atreven. Ese es tu legado y empieza ahora.